Vamos hoy ya con el estudio número 8 y toca Romanos número 4. Y la semana pasada, en el capítulo 3, vimos los argumentos de Pablo para certificar la culpabilidad universal del ser humano delante de Dios, que es santo y perfecto. Y de ninguna manera Dios tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera pasará por alto la rebeldía y la desobediencia de sus criaturas que Él en su gracia ha creado. Todo ser humano es responsable delante de Dios y no tiene excusa. Esto es la conclusión a la que Pablo nos lleva en el capítulo 3. Y da igual que tengas procedencia judía o que seas gentil, es decir, no judío. Da igual que seas una persona religiosa o que seas una persona antirreligión. Da igual que seas un ateo convencido o que te consideres una persona con fe en un Dios que tú te has hecho a tu medida. Para Pablo la sentencia es clara y nítida. No hay justo ni aún uno. Y en el versículo 23 del capítulo 3, que todos conocemos y lo sabemos de memoria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Pablo certifica que nuestro pecado, el estado de pecado que arrastramos desde el momento de nuestra concepción en el vientre de nuestra madre, es la causa por la cual cada ser humano nace incapacitado, alejado por la eternidad, absolutamente inhabilitado para poder relacionarse con Dios, que es santo, justo y glorioso. El hombre está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Y una vez que ha enfatizado la situación de condena eterna del ser humano delante de un Dios justo, es cuando él hace la declaración, digamos, que nos abre el camino a la gracia. Una declaración por la cual el hombre escapa de esas fuerzas de condenación que lo tienen bajo la ira de Dios y lo encamina hacia la gracia. Capítulo 3, 21. Mirad lo que dice ahí. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Ese pero ahora, estas palabras nos abren la puerta a la revelación de la gracia de Dios. Y tenemos en los versículos 22 al 26, que ya vimos la semana pasada, esa magnífica exposición del mensaje glorioso del Evangelio de la gracia en la persona de Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, recibió en su cuerpo, sobre su persona, el castigo que el pecador merecía, y es en base a su muerte en la cruz, su sangre vertida en lugar de nuestra sangre, que Dios puede declararnos justos sin comprometer su justicia. Y observad conmigo en el versículo 26. Él dice ahí, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vamos a intentar ilustrar esto un poco. Imaginaros que un enemigo de un juez llega a un tribunal superior y acusa a este juez delante de ese tribunal superior diciendo, este juez ha prevaricado. Este juez ha declarado justo y ha puesto en libertad a fulano y mengano sabiendo que son culpables. Es más, yo mismo veo su vida diaria y veo que siguen siendo culpables porque siguen cometiendo delitos. Si esto el tribunal superior lo investiga y es verdad, pues ese juez ha prevaricado. Entonces llaman a este juez a orden y le dicen, a ver, explícate, ¿cómo has podido hacer esto? Y el juez le dice, mira, he dejado libre al malhechor porque otro ha cargado con su culpa. Otro ha pagado las demandas de la ley por esta persona. Y la persona que ha ocupado el lugar del malhechor ha sido ajusticiada por mí mismo. Y no solamente eso,
sino la persona a la que he ajusticiado en lugar del pecador es mi propio Hijo. ¿Qué diría el Tribunal Supremo? La ley ha sido satisfecha. Sí. Otro ha pagado. Otro ha ocupado el lugar que le correspondía al malhechor. Así que nadie puede acusar a Dios de prevaricación. Nadie puede argumentar en contra de la justicia que Dios exhibe al salvar al pecador, porque resulta que su Hijo ha pagado el precio de esa condena. Ahora, teniendo este razonamiento en mente, Pablo nos mete de lleno en el capítulo 4, y en ese capítulo 4 él va a exponer en base a un ejemplo que conocemos bien, la persona de Abraham. Él va a exponernos cómo funciona esta justificación por la ley. Así que vamos a leer el capítulo 4, que es el que toca hoy, y nos vamos a meter a desgranarlo y a estudiarlo. Capítulo 4. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta en su favor, sino como una deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Siendo circunciso o incircunciso. No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia,
y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual, entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta aquí la palabra del Señor. Este capítulo nos presenta 4 aspectos en relación a la fe que es por gracia. 4 aspectos de la fe que vamos a desgranar: la naturaleza de la fe, el privilegio de la fe, la promesa de la fe y la aplicación de la fe. Vamos a ver la naturaleza de la fe. Pablo nos presenta, en base al ejemplo de Abraham, cómo la justificación por la fe surge de la insondable gracia de Dios. A Abraham se le fue contada la fe como justicia. En otras palabras, Dios declaró a Abraham justo en base a su fe. ¿Dónde nos encontramos con esta realidad? En Génesis capítulo 15. Y vamos a poner un dedo en Génesis porque tenemos que ir varias veces al capítulo 15 y un poco adelante en el 17 también. Génesis 15. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer, el de Damasco. Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero aquí la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor. Y él, Dios, se lo reconoció o se lo contó por justicia. Lo declaró justo. Dios ratifica sus promesas a Abraham y éste expuso delante de Dios unas objeciones que son totalmente razonables. Señor, tú me has prometido, capítulo 12, en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Me has prometido una tierra, me has prometido una gran nación. Pero mira, Señor, yo no tengo descendencia. Yo no tengo hijo. Mi heredero va a ser un siervo de mi casa. Y Abraham dice que es tomado aparte por el Señor. Señor no se molesta porque Abraham tuviese esa duda. Lo saca fuera, le muestra el cielo estrellado, un cielo no como el que nosotros vemos con esta contaminación lumínica. Yo me imagino un cielo estrellado como cuando era pequeño y veía en Masagón la noche y se veían miles de estrellas, millones de estrellas, ¿verdad? Abraham ve aquello y Dios le dice: como esto, así será tu descendencia. Y acto seguido Abraham dice que creyó. No sabemos qué es lo que hizo para cambiar el corazón de Abraham. Su primera objeción a las palabras se disiparon por completo cuando Dios le enseñó el cielo. Abraham creyó, su corazón se afianzó en una confianza total hacia las palabras de Dios. Y Dios, que ve en el corazón del hombre, tomó esa fe, esa confianza, para que lo declarara justo delante de él. Para certificar su declaración de justicia, luego un poco más tarde, en el capítulo 15, pasa algo absolutamente sorprendente. Nos encontramos con el pacto que conocían los antiguos en aquella región. Cogían a un buey, una cabra o lo que tuvieran a mano, la partían por la mitad y para sellar el pacto
pasaban por en medio de ese animal muerto y decían que se me haga a mí como a este animal si rompo el pacto. Y allí Abraham lo vemos partir en dos piezas aquellos animales. ¿Y quién pasa por en medio? Solo Dios. Abraham no pasó. ¿Por qué? Porque estamos ante un pacto unilateral. Dios pasó por en medio de aquellas víctimas. Que se me haga a mí como a estas víctimas. Yo cumpliré el pacto. Y el Señor cumplió el pacto con Abraham. El Señor le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo entiende esta realidad que nos muestra Génesis 15 con toda claridad. Y mirad en el versículo 4 y 5 dice: ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Qué está diciendo? Mirad, cuando tú eres un trabajador y tú has echado tu jornada, el que te haya contratado tiene una deuda contigo. ¿Sí? Claro, te debe el salario. Por lo tanto, yo estoy trabajando no por amor al arte, trabajo porque me van a pagar. Yo trabajo, el contratista tiene una deuda conmigo, cuando me paga, aquello es saldado, cada uno va por su camino, todos felices. Pero no funciona así la fe, no funciona así la justificación por la fe, porque la justificación por la fe es algo que no tiene nada que ver con el salario, no se hace por una obra. Y esto es la clave para entender esto. Mas al que no trabaja, versículo 5, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Si Abraham hubiera sido recompensado por alguna obra que él hubiera hecho, tuviese algo en que jactarse. Pero Dios estaría en deuda con Abraham. Pero Dios no está en deuda con nadie. Dios hace lo que hace por el puro afecto de su voluntad. Y Dios le presentó a Abraham: mira, estas son mis promesas. Y Abraham creyó. Y esto ya le bastó a Dios para declararlo justo. Abraham no hizo nada. No hubo trabajo por medio. No hubo intercambio de nada. Dios habló, Abraham creyó. Esa fe es la base para que tú seas bendecido con mi justicia. Dios dispensa su gracia única y exclusivamente por creer en su palabra, por confiar plenamente y depender por completo en el Dios que da las palabras de la promesa. Y esta realidad se refleja también en las palabras de David, como vemos un poco más adelante. Él dice: felices, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto. ¿En base a qué? David no lo expone. No hay obras de por medio. Feliz el hombre, el ser humano cuyo pecado Dios no toma en cuenta. ¿En base a qué? David no lo dice, porque no está ahí. Es una obra de gracia de parte de Dios. El salmista no vincula el pecado y la recepción de la gracia a una obra que el pecador haga, que algo que el pecador merezca. El salmista expone y exhibe la gracia de Dios, quien en su voluntad decide perdonar los pecados del pecador, pasar por alto los pecados del pecador. ¿En base a qué? En base a la fe, en base a que Dios habla y yo lo creo. Y tenemos el privilegio de la fe claramente expuesto, el privilegio de recibir por la fe la gracia de Dios para nuestra salvación en el versículo 9. Mirad: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Es para los judíos solamente o también para los que no son judíos? Porque decimos: a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Dice Pablo, y empieza él a hacerse preguntas retóricas: ¿siendo circunciso o siendo incircunciso? No, siendo circunciso. Y si volvemos otra vez al capítulo 15, nos encontramos ahí que realmente ahí todavía no había circuncisión. Mirad, vamos otra vez al capítulo 17, esta vez de Génesis. Ahí hay un versículo que nos debe de
llamar la atención, capítulo 17 del Génesis, versículo 24. Capítulo 15, Dios declara a Abraham justo por medio de la fe. Luego vemos el pacto inquebrantable. Después llega Sodoma y Gomorra. Y después de esto, en el capítulo 17, en el capítulo, lo de Sodoma y Gomorra es antes. Llega lo de Sarai y Agar, en el capítulo 16, y ahora en el versículo 17, mirad lo que dice el versículo 24. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y su hijo Ismael, el hijo de la sierva de Sarai, tenía 13 años cuando les he circuncidado la carne de su prepucio. Es decir, que desde el capítulo 16 al capítulo 17 han pasado 13 años. El niño por lo menos tuvo 9 meses en el vientre de la sierva, ¿no? Por lo tanto ya ha pasado casi un año más. Es decir, capítulo 15 al capítulo 17 como mínimo han pasado de 14 a 15 años. La promesa ha pasado ya 14, 15 años. Abraham está esperando que Dios cumpla su promesa. Por tanto, desde la creación de la justicia de la fe hecha en el capítulo 15 hasta el 14, hasta el 17, han pasado un montón de tiempo. Y esto rompe toda jactancia y orgullo étnico y nacional que pudieran tener aquellos que tienen la circuncisión, en este caso los judíos. ¿Por qué? Porque Abraham no fue circuncidado hasta 15 años después de la promesa. Es más, Pablo nos explica que el rito de la circuncisión mismo es una señal de la justicia de la fe. Pablo les pide a Abraham que Dios le pide a Abraham que se circuncide con toda su casa y establece con él un recordatorio de la justicia de la fe. No es otra cosa. Por lo tanto, la circuncisión, como Pablo tiene que poner en orden a los hermanos en Gálatas, no tiene nada que ver con la salvación, ni tiene nada que ver con la justificación por la fe. A Abraham se le pidió la circuncisión muchos años después de esa declaración de justicia. Y a nosotros, con la revelación de Dios y de la que disponemos hoy por medio de su palabra, no se nos pide una señal en la carne como prueba de nuestra fe, porque Dios ha circuncidado nuestros corazones como señal de nuestra fe en el Hijo de Dios, quien ha sido hecho por nosotros propiciación por su sangre para borrar nuestros pecados. Y observad esta verdad en las palabras de Pablo en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 28 y 29. Mira lo que dice ahí. Porque no es judío el que lo es exteriormente, es decir, el que tenga la señal de la circuncisión, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Así que, si alguna vez discutís con algún mesiánico, algún judío, y te dice que te tienes que circuncidar, deséchalo, es una mentira. Nosotros somos justificados por la fe, como ya lo fue nuestro padre Abraham. Pablo le llama su padre también. Y Dios revela a Abraham que sus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya, y allí serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Esto lo dice el Señor en Génesis capítulo 15, en el versículo 13. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque aquí está diciendo en el capítulo 4, está contrastando la justicia por la fe con la observancia
de la ley, con la observancia de la ley. Y si la justicia por la fe a Abraham le fue dado cerca de 15 años antes de la circuncisión, la ley no fue dada al pueblo de Israel hasta 400 años después de Abraham. Más de 400 años después de Abraham. Y esto ya lo está diciendo el Señor, ya se lo está anunciando el Señor a Abraham. Ya le está profetizando: tu pueblo, el pueblo que saldrá de tus entrañas, estará en una tierra extraña por 400 años y allí serán esclavizados. Por lo tanto, la ley tampoco tiene que ver con la justificación por la fe. La promesa de la fe no tiene como base la observancia de la ley de Dios. La promesa de la fe fue expuesta, revelada siglos antes de la ley. Entonces, ¿qué podremos decir? ¿Es por tanto inútil la ley? ¿Es la ley algo innecesario para que porque ahora como tenemos la gracia de Dios, ya pues la ley pues nos la saltamos a la piola, ¿no? Ya no es necesaria. En absoluto, esto no es lo que está diciendo Pablo. Él lo que está diciendo es que la ley es buena y necesaria. La ley de Dios es la que revela la persona de Dios, la que revela sus eternos designios, pero la ley no salva. La ley no nos salva. Todo lo contrario, la ley nos ha sido dada para que, como Pablo ha demostrado en los capítulos anteriores, toda boca se calle y todo hombre reconozca que no tiene excusa delante de Dios. La ley es un espejo en el que vemos nuestra propia pecaminosidad, nuestro estado ruinoso en lo espiritual. Nadie puede cumplir con los preceptos de la ley. Y si fallamos en uno solo, y esto es lo duro de todo esto, si fallamos en un solo mandato, en un solo precepto de la ley, hemos ya transgredido toda la ley. Santiago lo expone de forma especial, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Entonces, ¿qué solución hay? La justificación por la fe. Y esto no depende de nosotros, gracias a Dios. La justificación por la fe. La ley era el ayo que nos lleva a la salvación, pero ella no salva. Quien salva es aquel que cumplió por completo con la ley, Cristo Jesús. Es el único. En Gálatas 3:24 Pablo dice lo siguiente: así que la ley vino a ser nuestro guía, nuestro ayo, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Otra vez la misma idea. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, al ayo. ¿Qué significa? ¿Que ya la ley no importa? No, lo hemos dicho antes. El propósito de la ley es mostrar nuestra incapacidad, presentarnos delante de Dios con esa pobreza de espíritu, con ese quebranto de espíritu, porque somos pecadores y necesitamos su gracia. La ley, al revelar nuestra pecaminosidad, nos abre el camino para el arrepentimiento que nos lleva a la salvación que se nos ofrece gratuitamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Una vez hechos salvos, una vez declarados justos en base a nuestra fe, ya no estamos sujetos a la guía o al ayo de la ley. No tenemos que esforzarnos por cumplir con todos los preceptos de la ley, sino que hemos sido liberados del dominio del pecado y ahora gustosamente podemos seguir en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que si alguna vez caemos, Él es nuestro abogado para defendernos. Ya no estamos sujetos a rituales prefijados por la ley, como los sacrificios de los animales. Antes, Dios le dio al pueblo de Israel un montón de preceptos de sacrificios. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios. Pero todos esos sacrificios eran simplemente una sombra de lo que había de venir. Pero cuando llegó el momento indicado por Dios en su eterna sabiduría, Él entregó al Hijo como sacrificio perfecto y Él se ofreció una vez y para siempre. Ya no es necesario más los sacrificios.
Ya tenemos el sacrificio de Cristo hecho por nosotros y eso nos abarca toda la eternidad. Ya no estamos sujetos a las observancias de fiestas, días especiales, dado a los judíos, porque la totalidad de los gentiles por medio de la fe tiene acceso al Padre. El velo fue roto por dos desde arriba para abajo. Tenemos acceso al Padre sin ningunos rituales de por medio. Y esto no es en base a la ley, sino en base a la fe. Abraham viene a ser nuestro ascendente inicial como el receptor de las promesas que Dios le hizo y él creyó. Ahora, antes de pasar al último punto, observar la naturaleza de la fe de Abraham, Pablo intenta hacernos comprender el alcance de la fe de aquel a quien llama el Padre de la fe. Vamos a intentar ver esto. La lectura que tenemos ahí en el 17 nos dice: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Esta es una de las promesas a Abraham. Delante de aquel en quien creyó, es decir, en Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Dos cosas que podemos ver en este versículo. Abraham creyó a Dios que da vida a los muertos. Abraham se ve a sí mismo, Dios le dice, con 99 años, haré de ti una gran nación. Y Abraham dice, bueno, pues yo para procrear estoy ya muerto, ¿no? 100 años. Y mi mujer tiene ya 90. Hacía tanto tiempo que dejó la costumbre de las mujeres, como vemos en el Génesis, es decir, que ya no tenía menstruación, ya era estéril. Pero Abraham creyó en que era capaz de darle vida a los muertos. Dios es capaz de coger este cuerpo de 100 años y esta mujer con 90 años y darnos vida en estos cuerpos. Esta es la naturaleza de la fe de Abraham. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Que esto es una traducción del griego que podríamos traducir: él creyó en esperanza cuando no hay esperanza. ¿Sí? Su fe era tan grande que cuando no hay ninguna esperanza, él seguía creyendo en que Dios va a cumplir. Él puede dar vida a los muertos. Y en segundo lugar dice, Dios que tiene el poder para llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Qué significa? Dios tiene el poder de hablar y que se haga hecho. Abraham conocía perfectamente cómo Dios había creado el mundo. Hagamos al hombre, hágase la luz, hágase. Dios hablaba las cosas a existencia. Él creó el universo y todo lo que hay en 6 días de 24 horas. Esto es lo que nos dice el Génesis capítulo 1 y 2. Y Abraham lo cree. Dios tiene el poder para hablar las cosas a existencia. Así que Abraham no titubeó en creer a Dios porque estaba convencido del poder omnipotente y inconmensurable que Dios tiene para cumplir sus promesas. Y esta fe de Abraham, que Dios honró al declararlo justo 15 años antes de que naciera Isaac, fue ratificado por Abraham cuando Dios le pidió la prueba más grande de fe que podemos imaginar. Dios le pidió a Abraham: sacrifícame a tu hijo Isaac. Isaac. Imaginaros, el niño nace y uno podría decir, bueno, ha nacido, todavía no lo conoce, pues es un bebé, pues mira, si le pide ahora que lo sacrifique. Pero no, han pasado otros 15 años seguramente o más. Ya no es un niño, ya es un muchacho.
Un muchacho que puede cargar con la madera porque le dice, padre Abraham, aquí está la madera, aquí está el cuchillo, vamos los dos solos, pero ¿dónde está el sacrificio, no? Entonces, ya era un muchacho, ya tenía uso de razón, no era un niño. Entonces, en vez de pedirle a Dios que sacrifique a su hijo cuando aún no tiene, si a los niños no lo había cogido todavía quizás el cariño, ¿no? Pero ya después de convivir con él, el hijo de la promesa, ya un hombrecillo, que ahora me pidas que lo sacrifique. Hebreos 11:19 nos da una idea de qué es lo que pasaba por la mente de Abraham. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Él puso a aquel niño atado encima de la madera para ofrecerlo en holocausto, en ofrenda del todo quemada delante del Señor. Pero el Señor lo llamó, Abraham, ya sé que crees en mí, esta es la prueba definitiva, ya no te voy a probar más. Esta es la naturaleza de la fe de Abraham. Y ahora pasamos a la parte de la aplicación de la fe. ¿Cómo aplicamos esa fe a nuestra vida? En primer lugar, debemos ser agradecidos, mis amados en Cristo. Cuando yo veo la vida de Abraham y las pruebas que se le hicieron para purificar su fe, no puedo por más que dar gracias, Señor, gracias. A mí no me has todavía tentado o probado como has probado a Abraham. No me has probado como a Daniel en el foso de los leones, o como los amigos, ¿no?, en el horno. No hemos sido probados, hermanos, como los antiguos, o como los hermanos en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, segundo, tercero, que tuvieron que pasar por el martirio por medio de la persecución, pero muchos hermanos nuestros que hoy en día están siendo probados en su fe y que tienen que pasar por el martirio. Hebreos 12:4 dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Gracias a Dios por ello. Esto es lo primero que nos tiene que llenar de gratitud al Señor. Nuestra fe no está siendo probada hasta de tener que derramar sangre. Y la revelación de Dios ha llegado hasta nosotros para que entendamos que la naturaleza de la fe y para que procuremos imitar la fe de los que nos precedieron. Esto está aquí para que nosotros aprendamos de ellos, para que tengamos ejemplo, para que tomemos fuerza, para que tomemos conciencia de lo que significa la fe y la confianza en las palabras de Dios. Igual que a Abraham, también a nosotros la fe nos es contada por justicia para poder relacionarnos con un Dios eterno. Una relación de la cual nosotros estábamos alejados, incapaces de alcanzar esa relación a causa de nuestros pecados. El pecado pone una brecha en esa relación. El pecado distancia al pecador de la santidad de Dios. Pero cuando reconocemos nuestro pecado y buscamos con arrepentimiento la gracia de Dios, nuestra fe, nuestra confianza puesta en aquel que Dios levantó de los muertos, nos encamina a la restauración y a la paz para con Dios. Y ahora observad los ecos del Evangelio de la gracia que Pablo nos expone delante de los lectores en esta carta y especialmente en el capítulo 4 al final. Él dice, Jesucristo fue entregado por causa de nuestros pecados. Y esta afirmación nos abre de nuevo el camino a observar el Evangelio de la gracia. Cristo fue entregado por mi pecado, por tu pecado. Y recordemos que el Evangelio no tiene sentido para aquellos que se creen justos en su propia opinión. El Evangelio no despierta ningún tipo de interés en aquellos que se sienten ajenos a la ofensa y a la atrocidad que el pecado es contra un Dios santo. El Evangelio es completamente estéril
en el corazón de quien es autosuficiente, de quien es autojustificado. Solo aquel que por la palabra de Dios es confrontado con su pecado es aquel que es dirigido a buscar una solución para su condena eterna. Ahora, aquí a veces puede surgir una objeción que merece una explicación. Si la salvación solo es por medio de la fe en Jesucristo, ¿cómo es posible que los antiguos, que Abraham, que Noé, que Adán, fuesen salvos? ¿Cómo se salvaron si no conocían a Jesús? Tenemos que distinguir, hermano, dos cosas. Tenemos que distinguir el objeto de la fe y el contenido de la fe. Voy a intentar explicarlo. El objeto de la fe es siempre lo mismo, es siempre el mismo. El objeto de la fe es Dios mismo y su palabra. Los personajes en el Antiguo Testamento, igual que todos los que han creído bajo el Nuevo Testamento, lo único que hacen es confiar en Dios y sus promesas. No hay otra causa, no hay otra razón. Pero el contenido cambia. El contenido de la fe cambia porque Dios nos muestra una revelación progresiva. Los personajes del Antiguo Testamento no conocían a Jesús, pero sí creían en la promesa de la redención por medio de la palabra de Dios. Y esto lo vemos en la vida de Adán. ¿Adán es salvo? Sí. ¿Por qué? Porque él creería en el protoevangelio que se nos expone en el Génesis 3:15. Vamos a leerlo para no liarme, porque yo soy el campeón de las paráfrasis y muchas veces me equivoco. Capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Esto le está diciendo Dios a la serpiente. Y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esto, hermanos, se lo está diciendo a Adán y Eva y a la serpiente antigua. Y este es el anuncio de que va a venir una simiente que sale del vientre de la mujer y que esa simiente será quien aplaste a Satanás, quien termine con el poder de Satanás. Y esto Adán estaba ahí escuchándolo. Y si él creyó en este anuncio, Adán fue salvo. De hecho, vemos que él tiene dos hijos, Caín y Abel. Uno es asesinado, pero Dios, en su gracia, le da un tercer hijo, a Eva, ¿verdad? Y a Adán. Y este es la simiente, hasta Noé. Luego viene el diluvio. Y el diluvio, pues todo el mundo es exterminado, pero Dios halló gracia en Noé. Y ahí está otra vez la simiente. Y así vamos acercándonos hasta que se cumplieron los tiempos del alumbramiento de Jesús. A Abraham se le promete que en su simiente las familias serán bendecidas. Y la simiente viene de Isaac. Ningún otro. Moisés aparece cuando Faraón dice que matemos a todos los niños porque estas mujeres judías nos van a invadir, ¿no? Con tantos niños como paren. Ahí está la simiente protegiendo a Moisés en un ¿cómo se llama? En un canastillo, y llega a las manos de la hija de Faraón, ¿no? Entonces, esto es la simiente protegiendo. A los profetas se les anuncia el Mesías de una y de otra manera, y nos encontramos ahí con Isaías 54, con el anuncio del siervo sufriente. Estos se salvaron porque creyeron aquello que Dios les reveló. Entonces Dios va revelando progresivamente su plan de redención, y en base a la fe en ese plan de redención que se va revelando secuencialmente, progresivamente, aquellos que creían eran salvos. Y recordad las palabras de Jesús en Juan 8:56, él dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio, y se alegró. Y claro, los judíos esto no lo entendían. Decían: pero vamos a ver, si tú tienes 30 años, ¿cómo estás hablando de que
de que Abraham, que hace ya 1000 años, vio tus días. ¿De qué estás hablando? Abraham vio a Jesús, no personalmente, lo vio desde lejos. Él vio el cumplimiento de las palabras de Dios al tener a su hijo en brazos. Dios me ha prometido un hijo hace 15 años y ahora lo tengo en brazos. Esta es la simiente. Aquí está el cumplimiento de las promesas. Esto es lo que yo he creído. Hebreos 11:13 dice: todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Pero salvos por fe, hermanos. Los antiguos fueron declarados justos por la fe según la luz que el Señor en su momento les reveló acerca de su persona. Permitidme que os presente una ilustración para que quizás nos quede esto más claro. En el Antiguo Testamento, la fe, la confianza puesta en las palabras de Dios, estas promesas del Señor, es como el que recibe un cheque. Tienes un cheque firmado por uno que tiene liquidez en su cuenta, ¿no? Y tú tienes ese cheque y te lo metes en el bolsillo y dices: yo sé, no tengo el efectivo, pero tengo el cheque. Cuando vaya al banco, lo cobro. Esto es un poco la fe de los antiguos. La fe, ellos la depositan en ese cheque que tenían en el bolsillo. Y sabían que ellos, mirando al futuro, algún día llegarían al banco celestial para canjear ese cheque por la salvación. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento ya no recibimos cheque, claro. ¿Por qué? Porque hemos recibido el pago en efectivo. ¿Cuál es el pago? La sangre de Cristo. Ese es el pago en efectivo. Y nosotros, en vez de mirar al futuro, nosotros ahora miramos atrás, a la cruz. Y allí entendemos que ha sido pagado por completo mi deuda. Yo ya no necesito el cheque, yo ya he recibido el pago en efectivo, el pago de la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando miramos al futuro, yo sé que por la sangre tendré la salvación. Esta es la diferencia, ¿lo vemos? Unos tienen un cheque, nosotros tenemos pago efectivo. Unos miraban al futuro, nosotros miramos a la cruz, miramos al pasado. Pero todos los que por fe se fijan en el único objeto, en la fuente de todo, que es Dios y su palabra, son salvos por la fe. Son salvos por la fe. Así que, en conclusión, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento tienen salvación por medio de la fe, que es por gracia, porque la fuente es nuestro Trino Dios, y nuestro Trino Dios ha proveído la fe en base al sacrificio de Cristo. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, Cristo fue nuestro sustituto en lugar de la cruz. Nuestra sangre no tuvo que ser vertida, Él la vertió hasta la última gota, Él pagó con su sangre el precio que nosotros debíamos pagar, y Él resucitó al tercer día. Y esto de resucitar al tercer día, Pablo dice: si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Y uno puede pensar, ¿por qué? ¿Por qué es vana nuestra fe si no hay resurrección? Hermano, mira, esto es tan simple como que si no hay resurrección, entonces Cristo ha muerto, se ha quedado ahí en la cruz, sí, Él ha pagado por nuestros pecados, pero no hay nada más después de la muerte. Pero esto no es así. Él ha resucitado y con Él resucitaremos nosotros. La garantía de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo. El hecho de que Él vive con cuerpo glorificado y está vivo y está en los cielos esperando, aguardando el momento de su llegada, segunda venida, nos da la absoluta certeza de que con Él seremos resucitados un día en gloria. Y esto forma parte de lo que debería
de aplicarse por fe a nuestros corazones. El capítulo 5, mirad cómo arranca. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí arranca un nuevo hilo de pensamiento de Pablo, pero esto lo veremos la semana que viene no, porque toca Santiago, la próxima vez que nos volvamos a reunir para abrir y seguir estudiando en la carta a los romanos. Pero la justificación por la fe es la que nos abre el camino a tener paz para con Dios. Los que están bajo la ira de Dios, ahora están bajo la paz de Dios por medio de Jesucristo, en quien tenemos fe. Así que hoy nos vamos a quedar con estas 4 realidades, verdades acerca de la fe, la naturaleza de la fe, el privilegio de la fe, la promesa de la fe y la aplicación de la fe. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Pues, amado Padre, te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, y que nos guía a conocerte más y más. Señor, te damos las gracias por la iluminación de tu Espíritu y te pedimos, Señor, que tú hagas que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga su obra en nuestros corazones, en aquellos que aún no te conocen para salvación, aquellos que titubean para afianzar su fe, Señor, y aquellos que estamos, Señor, en el camino de crecer, de madurar, Señor, que nos sirva tu palabra, Señor, para seguir creciendo y madurando en estatura hasta llegar a esa perfección que es la de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Sabemos que esto llegará cuando nos llames a tu presencia, pero mientras tanto, Señor, te glorificamos a ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser para la alabanza de tu gloria en este tiempo en el que tú nos permites vivir sobre esta tierra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y despídenos con tu paz hasta que nos volvamos a ver. En el nombre de Jesús oramos. Amén.